¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda semana. El día de hoy vamos a hablar acerca de la historia clínica en el niño y adolescente. Aquí vas a poder desarrollar competencias básicas para poder desarrollar una buena historia clínica basada en lo que es la evaluación, la utilidad de los instrumentos de medición y la entrevista psicológica. Así que ven y aprende conmigo. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda sesión. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la historia clínica en psicopatología infantil y del adolescente. Para lo que es la elaboración de una historia clínica hace falta realizar una buena evaluación psicológica. Es decir, ambos procedimientos están muy ligados e interrelacionados para poder llegar a un diagnóstico. Por lo tanto, el documento informativo como una historia o un informe van a ser vitales para proporcionar y recolectar información y así poder tener una concepción certera de lo que puede padecer el paciente. De esta manera, la evaluación psicológica ha sido una vertiente muy vital dentro de este procedimiento, ¿no? Podemos considerarla como un proceso exploratorio, ¿no? Del cual se contrasta hipótesis, en la cual se usa también una serie de procedimientos sensibles y de desarrollo y validados empíricamente, ¿no? Para comprenderla a un determinado niño, por decir, ¿no? Grupo o ecología social, y para formular también varios procedimientos que también están enmarcados dentro también del campo de la intervención. Es decir, este formato en la cual se incluye información muy importante va a servir mucho para los procedimientos de diagnóstico e intervención, ¿no? Desde una perspectiva integradora, podemos concebir de que la evaluación psicológica es aquella disciplina que explora y analiza el comportamiento de un sujeto o grupos en sí de ellos, ¿no? A través de este proceso se toman decisiones, ¿no? En el que se emplea una serie de dispositivos. De estas pueden ser métodos, pueden ser técnicas, ¿no? Que tanto sirven para la evaluación en el campo de la patología, en el campo de la salud general. Tanto la evaluación del ambiente como la evaluación de los programas son extensiones actuales también de la evaluación psicológica, ¿no? Y por tanto también deben ser incluidos mediante este mecanismo también de aceptación, ¿no? Por lo tanto, la evaluación psicológica es un estudio científico, ¿no? De un sujeto o grupo específico de este, ¿no? En donde se lleva a cabo un procedimiento reglado, ¿no? Y con fases establecidas de manera que pueda permitir su replicación. En esta sesión vamos a aprender en sí partes y esquemas de lo que contiene una historia clínica. Y a su vez también vamos a ver en qué consiste lo que es la evaluación psicológica. La agenda del día de hoy es el formato de la historia clínica. Vamos a estudiar los apartados de la historia clínica infanto-juvenil. Dentro de estas vamos a ver los datos de afiliación, la descripción del problema, los antecedentes personales, el desarrollo evolutivo, antecedentes familiares, enfermedades y accidentes, el diagnóstico, el tratamiento, y vamos a estudiar también las fases de evaluación psicológica infantil. En esta parte vamos a hablar acerca del formato de la historia clínica. Para ello necesitamos saber de qué manera vamos a proporcionar la información para el llenado de la historia. Si bien es cierto, este documento no difiere de otros, en los cuales también ayudan mucho en la interpretación de la información, como por ejemplo un informe psicológico, un examen mental o una anamnesis psicológica, ¿no? Todos los documentos de alguna manera proporcionan información muy importante para poder interpretar ello y tener un punto referencial de lo que padece en realidad el paciente. De esta manera, la forma de recolectar los datos se pueden adaptar a 3 tipos de formato, ¿no? Entre ellas vamos a ver primero lo que es la entrevista estructurada. Mediante esta forma de entrevista nosotros podemos recolectar información a partir de preguntas predeterminadas. Es decir, nosotros vamos a elaborar las preguntas en donde queramos profundizar con la información, y la persona quien es entrevistada va a responder de acuerdo a la brevedad, no la exactitud en sí de la respuesta en base al área que se está tratando de indagar. Por otra parte, ¿no? Tenemos las entrevistas abiertas. Las entrevistas abiertas proporcionan información en un campo o en una atmósfera de entrevista muy adecuada, donde en sí hay una guía y una orientación por parte del entrevistador. Y además se deja mucho también la apertura a que la persona quien es entrevistada puede rendir cierta espontaneidad en sus respuestas. Por ello, la duración en sí de las entrevistas abiertas son mucho más extensas, ¿no? Que una entrevista estructurada. Y por otra parte, la entrevista semiestructurada.
donde se tiene también preguntas abiertas, pero también se permite lo que es la espontaneidad en sí en algunos puntos que el entrevistado considera que es necesario profundizar. Se hace uso en sí de la combinación tanto de lo estructural y de lo abierto para poder realizar una entrevista adecuada. Bien, esos son algunos de los apartados principales de la historia clínica infantil del adolescente que vamos nosotros a ir hablando. En primera instancia nosotros tenemos los datos de filiación, ¿no? Seguidos por la descripción del problema, los antecedentes personales, el desarrollo evolutivo, ¿no? Antecedentes familiares, antecedentes y enfermedades y accidentes, lo que es el diagnóstico y el tratamiento. Vamos a ir profundizando apartado por apartado para hacer la descripción de lo que se tiene que colocar en cada uno de ellos para realizar una buena sistematización de la información a partir de la entrevista. En primera instancia tenemos lo que son los datos de filiación, correspondientes a todos los datos personales de la persona a quienes vamos a atender. Dentro de estos datos en sí podemos indicar lo que es los nombres, ¿no? Los apellidos, el grado de instrucción, la edad, el sexo, la ocupación actual, el motivo de consulta, entre otros datos que también podrían ser de mucho interés, ¿no? Como la religión, la dominancia manual, la residencia, etc., ¿no? Sí. Por otro lado tenemos la descripción del problema. Aquí se incluye en sí quién acompaña al niño, qué es lo que le ocurre, desde cuándo, a qué se le atribuye, el grado de subjetividad, ¿no? La evolución en sí, el tratamiento previo, ¿no? Y los antecedentes de los trastornos psicopatológicos. Es muy útil en sí que la descripción del problema sea marcado a partir de la evolución de cómo se ha iniciado hasta cómo se mantiene hasta la actualidad. Es decir, describir el grado de frecuencia y de intensidad. Es muy importante ser cronológicos en el avance y la evolución del problema, para que así la persona quien interprete, quien da lectura al informe, pueda tener con certeza en sí cómo ha ido manteniéndose, evolucionando, ya sea paulatina, ya sea progresivamente, lo que es el trastorno psicopatológico o el problema en sí, el niño o adolescente. En lo que corresponde a los antecedentes personales es la concepción, ¿no? Lo que es el embarazo, el parto, ¿no? Los datos del temperamento neonatal, características de la lactancia y características de la alimentación preescolar. En esta parte nosotros vamos a detallar en sí cómo fue la evolución del nacimiento, ¿no? Desde la etapa también prenatal, peri y postnatal. Nosotros vamos a ser insidiosos en la información para poder atender bien y sistematizar adecuadamente lo que son los datos de embarazo, ¿no? Cómo fue también el proceso de parto, cómo si hubieron algún tipo de complicaciones después del parto, ¿no? O durante el parto. Asimismo también las características físicas y temperamentales que se le puede atribuir al recién nacido, ¿no? Si hubo reflejos, si hubo llanto, si hubo la estimulación ante los diferentes estímulos, ¿no? Todo lo que determina también el test de Apgar también es muy importante que se detalle dentro de este apartado. En lo que corresponde al desarrollo evolutivo, este va a contener las características psicomotoras del lenguaje, la evolución activa, la escolaridad, la convivencia con los padres y la autonomía personal. Aquí vamos a poder comprender toda la información acerca de la evolución psicomotora, ¿no? La evolución cognitiva, la evolución en sí también psicoafectiva. ¿Qué va teniendo el niño, por lo menos en esta primera etapa, ¿no? De lo que es de los 0 hasta los 6 años, donde se produce lo que es el lenguaje, la capacidad de autonomía psicomotora, ¿no? La capacidad de socialización, la convivencia y la relación que tiene con los papás, ¿no? Si esta es muy fuerte, es muy estrecha, ¿no? Y las capacidades internas que el niño va desarrollando poco a poco. Antecedentes familiares. Incluye los antecedentes maternos y paternos, la fratría materna y paterna, lo que son los abuelos, otros antecedentes familiares de interés psiquiátrico, fratría del niño, dinámica familiar, otras personas de convivencia familiar y características sociales de la familia. En este apartado van a poder atender y sistematizar información correspondiente a lo que son algún tipo de enfermedades que haya padecido también la familia y que estas pueden trasladarse de forma hereditaria y genética. Por otra parte, también es bueno establecer en sí el vínculo entre lo que es una familia nuclear, ¿no? Si hay una constitución de una familia nuclear o una familia monoparental.
¿no? También es muy importante establecer si hay otros parientes que conviven dentro de la familia, ¿no? Como abuelos, tíos, primos, ¿no? Y muy útil también como información establecer las relaciones entre el paciente con los demás integrantes del grupo familiar, ya sea mamá, ya sea hermanos, ya sea papá, ya sea abuelos, ya sea primos. Antecedentes de enfermedades y o accidentes. Comprende lo que son las características físicas y examen somático, la exploración neurológica, la descripción de las alergias, intolerancias que pueda tener el niño. Y asimismo también describir lo que es la enfermedad que haya tenido en el desarrollo como un accidente también. En esta parte el rol en sí de la persona quien va a recolectar la información es poder describir cómo se detectó la enfermedad y cómo se ha ido manejando en el tratamiento. Asimismo, si ha sido una causa circunstancial como un accidente, cómo ha sido en sí el apoyo familiar y cómo lo ha manejado internamente también la persona. Es muy importante también detallar en sí cómo ha sido esta evolución por parte tanto de la familia como del infante, ¿no? En este caso también el adolescente. Tratar de describir el detalle en sí médico, psiquiátrico, psicológico que se haya podido tener como alcance durante el padecimiento de esta enfermedad. Como aspecto concluyente y en sí una de las conclusiones es el diagnóstico, en el cual va a incluir los trastornos clínicos de personalidad, enfermedades médicas, problemas psicosociales y ambientales y la evaluación de la actividad global, ¿no? Con un apartado final de un juicio clínico. El manual de estadístico y diagnóstico de las alteraciones mentales va a poder codificar en sí la alteración mental que pueda padecer a la persona que estamos atendiendo. Dentro del manual existen lo que son trastornos del neurodesarrollo, que son características de lo que en sí puede padecer un niño o adolescente. En este apartado también vamos a describir lo que es la actividad global, ¿no? Que en sí describe lo que es el pronóstico mediante una cuantificación. El grado en sí de dependencia o gravedad que pueda tener a partir de los factores de riesgo y de protección que pueda padecer el paciente. Y por última parte es el tratamiento. Una vez realizado lo que es el diagnóstico, es importante entrar en un plan estructural a partir de sesiones terapéuticas en la cual puedan mejorar la situación actual del paciente. De esta manera, el tratamiento propuesto, en el caso en la cual pueda describir una persona, va a contener la posibilidad de especificar el tipo, ¿no? Ya sea higiénico-dietético, psicoterapéutico, psicofarmacológico, rehabilitador o psicopedagógico, dependiendo en sí de la problemática que tenga el niño o adolescente. ¿Ya? De esta manera, lo útil es poder establecer objetivos terapéuticos en base a cada sesión. Esto antes de haber realizado una exploración psicológica y tener con certeza ya el diagnóstico. Bien chicos, hasta esta primera parte ya tenemos lo que son cada uno de los apartados de una historia clínica. Ahora vamos a ver lo que son las fases de la evaluación psicológica infantil. Entre estos podemos describir esta primera parte que se llama proceso descriptivo predictivo, en la cual incluye subetapas como la recogida de información, formulación de hipótesis y deducción de enunciados verificables y la contrastación, ¿no? Que son la administración de los test y otras técnicas de evaluación. Bien, en esta parte vamos a explicar las fases de evaluación psicológica infantil. En la primera fase era la recogida de información. ¿En qué consiste? En especificar la demanda y fijar los objetivos sobre el caso. De esta manera tenemos que atender primero lo que es el motivo de consulta, determinar bien cuál va a ser el objetivo terapéutico, el objetivo de la relación también entre entrevistador y entrevistado, y también obedecer también lo que es el encuadre psicológico y poder rescatar información pertinente para la evaluación de los objetivos. Por otra parte, tenemos establecer las condiciones históricas. En este apartado vamos a poder recolectar información correspondiente a la evolución en sí histórica de la persona. Datos que hemos descrito anteriormente como los datos de filiación, la descripción del problema, ¿no? Los antecedentes evolutivos, ¿no? Todo lo que es la historia personal, la relación con los padres, ¿no? Entre otros. Y por último, indagar sobre el problema actual.
Este apartado es muy vital para poder conocer la evolución precisa de cómo se está manifestando el problema en el paciente. Vamos a poder indagar aspectos de frecuencia e intensidad y la cronología del problema. Si este problema se ha dado de forma paulatina, se ha dado de forma progresiva o se ha dado de forma súbita. De tal manera que podamos entender bien el marco subjetivo de la persona y poder tener una indicación e información mucho más exacta para poder ayudar a la persona. Tenemos la segunda fase, ya que consiste en la formulación de hipótesis y deducción de enunciados verificables. En la primera parte tenemos la formulación de hipótesis a partir de la información recogida. Toda esta información que nosotros hemos recogido producto en sí de la entrevista, ¿no? La anamnesis, examen mental, va a ser útil para poder formular ciertas hipótesis de lo que presumiblemente podría padecer la persona. Es decir, establecer una presunción diagnóstica de lo que tiene la persona. A partir de eso vamos nosotros a ir deduciendo ello. ¿Cómo? ¿No? Deducción de enunciados verificables. Esto mucho a partir de las técnicas que hemos utilizado también en las entrevistas, ¿no? Como la observación, ¿no? Y si hemos aplicado alguna encuesta psicométrica. Si bien es cierto, toda esta etapa en sí de proceso de evaluación va a ser muy útil, el ojo clínico y el criterio también del rol profesional del psicólogo va a ser bastante importante para poder realizar una presunción de lo que puede tener el niño o adolescente. De esta manera, la formulación de hipótesis está establecida siempre en lo que es parte del método científico y por lo tanto el hecho de tener una primera impresión de lo que pueda tener la persona a quien hemos atendido va a ser bastante útil para el procedimiento final. Bien, y entramos a la fase 3, ¿no? En la cual es la contrastación, la administración de test y otras técnicas también de evaluación. Una vez que nosotros tengamos recolectado la información mediante la primera entrevista y al haber utilizado preliminarmente algunas técnicas o administrado algún test, vamos a hacer esa contrastación, ¿no? Primero vamos a planificar qué instrumentos de evaluaciones son útiles para poder tener con certeza lo que presumiblemente nosotros podemos asumir de que tiene la paciente, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos que es útil utilizar un instrumento de personalidad o de inteligencia o de organicidad, tratamos de hacer la búsqueda en sí de una batería adecuada para poder tener exactamente y objetivamente lo que naturalmente tiene la persona a quien estamos atendiendo. Por otra parte, esa administración de los test y técnicas seleccionadas vamos a hacerlo en sí tanto profesionalmente a partir de nuestro criterio como también a la consulta de otras personas que también son mucho más especializadas o tienen también cierta experticia sobre el problema que nosotros estamos actualmente tratando de atender. Y por último vamos a hacer un análisis riguroso de los resultados a partir de cada área evaluada, ¿no? De esta manera vamos a poder tener un poco más de amplitud acerca de lo que tiene y vamos a dar una interpretación mucho más exacta de lo que pueda padecer el paciente en ese instante. Bien chicos, esto es todo por esta segunda sesión. Esperemos en sí que los conocimientos hayan sido suficientes para cada uno de ustedes. Recomiendo revisar anticipadamente antes de la videoconferencia lo que es el video de explicación de esta sesión, así como también el podcast donde se trata de explicar algunos detalles del curso que también son importantes. Así que nos estaríamos viendo la otra semana. Hasta luego.